Buenos días a todos. Esperamos que se encuentren muy bien y en sus casas. Queremos agradecer a las personas que se encuentran conectadas el día de hoy y también a todos los que nos han acompañado semana a semana en nuestras transmisiones. El tema que abordaremos hoy es sobre la disolución de sociedades en el marco del decreto 1068 del 2020. Este estará a cargo de Fabián Osorio y Tibisay Mejía, consultores seniors en área legal. Por otro lado, queremos informarles que la sesión de hoy será grabada y posteriormente será montada en nuestra página web para que puedan revivir este webinar. En caso de tener preguntas, pueden escribirlas en la sección de preguntas y respuestas o en el chat. Sin más preámbulos, comencemos. Buenos días a todos. En la sesión de hoy les vamos a hablar de la disolución de sociedades en el marco del decreto 1068-2020. Juan Sebastián, cambias por favor de diapositiva. La agenda del día de hoy inicia con, digamos, una breve explicación de lo que es la disolución de una sociedad. Posteriormente, Tibisay les va a hablar sobre la presunción de no operatividad y competencia para declarar la disolución de una sociedad no operativa, seguido por el procedimiento para la declaratoria de esa disolución. Posteriormente yo les voy a hablar de la inscripción de la declaración de la disolución y finalmente de la reactivación de una sociedad. Juan, cambias por favor de diapositiva. Bueno, Leo, también. La disolución de una sociedad es el acto jurídico mediante el cual ésta suspende el desarrollo de su objeto social y empieza a desarrollar los actos tendientes a su liquidación final. Una vez se inscribe este acto jurídico en Cámara de Comercio, el nombre o razón social de la sociedad va a estar acompañada de la expresión en liquidación. Las causales para la disolución de una sociedad se encuentran en la ley y en sus respectivos estatutos. Digamos, hay diversas causales, por ejemplo, la terminación de la vigencia de la sociedad, el cambio del número de socios o accionistas, digamos, si se excede cierto número o si hay menos de cierto número de socios para ciertas sociedades. Esto es una causal de disolución. Y pues así como hay otras que se determinan también en el objeto social, en los estatutos de la sociedad, como por ejemplo, pues también está en la ley, no poder seguir desarrollando el objeto social. En la sesión de hoy les vamos a hablar específicamente de la causal que estableció la ley 1955 de 2019 en su artículo 144, que trata sobre las sociedades no operativas. Siguiente. Buenos días a todos. Mi nombre es Tibisay Mejía, consultora senior del equipo legal. Y yendo en línea con lo expuesto anteriormente por Fabián, a continuación explicaremos cómo ha sido o qué establece este decreto 1068 como marco que reglamenta el artículo 144 de la ley 1955 de 2019. Básicamente, este decreto reglamenta la potestad a cargo de la Superintendencia de Sociedades para poder declarar una sociedad en disolución por estar en estado de inoperancia. Entonces, el decreto establece dos supuestos para poder, o dos presupuestos para poder determinar si presuntamente una sociedad se encuentra en estado de inoperancia o no. El primero es que por 3 años consecutivos una sociedad no haya realizado la renovación de su matrícula mercantil o que durante 3 años consecutivos una sociedad no haya enviado información financiera a la Superintendencia de Sociedades. En este punto es importante aclarar que las sociedades que están obligadas a
reportar este tipo de información financiera ante la Superintendencia de Sociedades es aquellas que están requeridas. Adicionalmente, quienes podrían ser objeto de esta reglamentación son aquellas sociedades que no estén sujetas a la supervisión por parte de otra superintendencia, es decir, otra superintendencia diferente a la Superintendencia de Sociedades, y que de manera previa no se encuentren en un proceso de reorganización empresarial o liquidación judicial de conformidad con la Ley 1116 del 2006. De esta forma, es importante hacer énfasis que esta es una facultad potestativa que la ley le ha otorgado a la Superintendencia de Sociedades. De esta forma, por el hecho de que una sociedad no haya realizado su renovación de la matrícula mercantil por 3 periodos consecutivos o que no haya enviado su información financiera durante también un periodo de 3 años consecutivos, no implica que esta sociedad vaya a iniciar un estado de disolución de manera automática, sino que simplemente es potestad de la Superintendencia de Sociedades previa evaluación de ciertos aspectos que la puedan llevar a realizar tal declaratoria a través de un acto administrativo. Siguiente, por favor. Juan Sebastián, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Sí, ella acaba de pasar, pero tengo problemas de internet. Ya paso. Ok. Gracias. Ahora vamos a explicarles cómo es el procedimiento para que aplique esta declaratoria de disolución de una sociedad no operativa. Como primera medida, la Superintendencia de Sociedades, una vez verifique el acaecimiento de alguna de las causales que anteriormente expliqué, notificaría a la sociedad que presuntamente se encuentra en estado de inoperancia a la última dirección física o electrónica de notificación judicial que hayan registrado en el registro mercantil, y de esta forma la Superintendencia de Sociedades indicará que presuntamente la sociedad se encuentra en estado de inoperancia, dándole a la sociedad un término de 30 días para efectos que pueda desvirtuar esta presunción. Entonces, durante este término de los 30 días, ¿de qué manera podría una sociedad desvirtuar que realmente no se encuentra inoperativa? Podría ser a través de una certificación por parte de su representante legal, indicando que la sociedad actualmente se encuentra ejecutando su objeto social, o a través de cualquier otro medio idóneo que pueda demostrar a la Superintendencia de Sociedades que realmente esta sociedad no se encuentra en estado de inoperancia. Sin embargo, el desvirtuar esta presunción no implica que la sociedad no deba cumplir con las obligaciones que, valga la redundancia, no ha cumplido durante este término. Es decir, la sociedad tendría entonces la obligación de realizar la renovación de su matrícula mercantil y también de poner a disposición de la Superintendencia de Sociedades aquella información financiera que no había puesto antes a disposición de la misma. Entonces, es importante también aclarar que la forma como la Superintendencia de Sociedades va a tener conocimiento respecto a si una sociedad se encuentra inoperativa, por ejemplo, por la no renovación de la matrícula. En este caso es porque de ahora en adelante las cámaras de comercio estarán obligadas a llevar una base de datos que deberá ser reportada a la Superintendencia de Sociedades, donde se indique el nombre, la razón social de la compañía, el NIT,
y por cuántos periodos de manera específica no ha realizado su renovación. Entonces, cuando la Superintendencia de Sociedades notifica a la sociedad que presuntamente se encuentra inoperativa, debe hacer mención respecto a esta base de datos que ha sido suministrada por la Cámara de Comercio. Y también la forma en la que la Superintendencia de Sociedades va a tener conocimiento de si una sociedad no ha reportado información financiera, es porque esta información financiera precisamente tiene que ser reportada ante la Superintendencia de Sociedades, y entonces al momento de realizar esta mención por el no cumplimiento de este requisito, tendría que hacer una relación pormenorizada frente a los periodos en los que no has recibido el reporte de esta información financiera. Entonces, una vez transcurrido este término de los 30 días, si la sociedad no aportó prueba para desvirtuar la presunción de no operatividad, o simplemente los argumentos que dio no son suficientes, procedería a la declaratoria por parte de la Superintendencia de Sociedades frente a que la sociedad se entendería disuelta y en estado de liquidación. Seguidamente procedería el trámite de inscripción de esta declaración de disolución, que va a ser explicado por Fabián. Fabián. Para la inscripción de la declaración de disolución se requiere que el acto administrativo que ha proferido la Superintendencia de Sociedades se encuentre en firme. Una vez esto ocurre, la Superintendencia lo remite a la Cámara de Comercio para que proceda con su registro. Esta inscripción no genera ningún costo, no genera ningún rubro y se diferencia, digamos, de otras en lo siguiente. En la primera parte de la tabla está la disolución declarada por el máximo órgano social, ya sea la Asamblea General de Accionistas, la Junta de Socios o el accionista único, dependiendo de la sociedad de que se trate. Digamos que lo que genera la disolución, el acto que contiene la disolución, es el acta del máximo órgano social. El registro, la inscripción en el registro mercantil de esta acta sí genera unos costos en Cámara de Comercio. La causal que se invoque debe estar establecida o en la ley o en los estatutos, y es la que elijan los socios o accionistas. Y pues la formalidad a la que está sujeta pues es el registro del acta en la Cámara de Comercio. Por otro lado tenemos la disolución por depuración del RUES, que también, digamos, es una figura que existía desde el año 2014 y cuyo presupuesto es que la sociedad no renueve la matrícula mercantil por más de 5 años. Se requiere que la Cámara de Comercio respectiva en donde se encuentra, digamos, registrada la sociedad, envíe una comunicación al interesado, ya sea una carta o un correo electrónico al correo de notificación, en la que pues le informe que se va a proceder con la disolución de la sociedad por no haber renovado su matrícula mercantil durante más de 5 años. Adicionalmente, la ley establece la ley 1727 de 2014 establece una obligación a las cámaras de comercio de publicar anualmente, digamos, un aviso en un diario de amplia circulación en el que pues recuerden a los empresarios la obligación de renovación de la matrícula mercantil. Y finalmente está la disolución declarada por la Superintendencia de Sociedades a sociedades presuntamente no operativas, en las que pues lo que se registra también es un acto administrativo. La causal es la no renovación de la matrícula mercantil por más de 3 años o no dar respuesta, digamos, a los requerimientos de información de financiera por más de 3 años, ambos consecutivos, y también requiere pues el registro del acto administrativo ante la Cámara de Comercio.
Siguiente, por favor. Finalmente, vamos a hablar del tema de la reactivación de sociedades. Una vez las sociedades se encuentran disueltas y en estado de liquidación, es posible solicitar la reactivación de la sociedad para volver a desarrollar su objeto social. Los requisitos, digamos, son los siguientes. En primer lugar está la decisión tomada por el máximo órgano social. Para la toma de esta decisión, el liquidador debe presentar al máximo órgano social el proyecto de reactivación, unos estados financieros de propósito especial con una vigencia no mayor a 30 días. En este caso, durante esta reunión, los asociados, ya sea socios o accionistas ausentes o disidentes, podrán ejercer su derecho de retiro, es decir, si ellos no desean seguir siendo parte de esa sociedad, pueden retirarse si se va a reactivar. Y la mayoría para aprobación de la reactivación es la misma que se establezca para la transformación. Para el caso de transformar durante el acto o en el acto de reactivación de la sociedad o en el acto en la que se tome la decisión, también puede incluirse la decisión de transformar la sociedad en otro tipo social, y en el caso que se vaya a transformar a una sociedad por acciones simplificadas, pues requerirá la unanimidad. Por otro lado, el segundo requisito que establece la ley es que el pasivo externo de la sociedad sea inferior al 70% de los activos. Una vez se aprueba la decisión por parte del máximo órgano social, el tercer requisito es que se notifique a los acreedores de la sociedad dentro de los 15 días siguientes a la toma de la decisión, mediante una comunicación escrita dirigida a cada uno de ellos. Estos acreedores tendrán un término de 30 días siguientes a la notificación o a ese aviso escrito que les envía la sociedad para presentar una oposición judicial, digamos, a la reactivación de la sociedad. Esta acción, pues, tiene un término de los 30 días siguientes y la decide la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Si, pues, no ocurre, digamos, una oposición, ya una vez se registra el acta que decide la reactivación, se procede con la reactivación de la sociedad. Finalmente, digamos que el decreto 1068 establece un periodo de transición para que entren a operar, digamos, las normas contenidas en él, que pues el periodo de transición pues establece que para la contabilización de esos 3 años de no renovación de matrícula o de no entrega de información financiera a la Superintendencia de Sociedades, se cuentan a partir del año 2019, es decir, 2019, 2020 y 2021. Y establece la obligación de las cámaras de comercio de que en los 3 primeros meses del año 2021 hagan pedagogía e informen al público en general sobre lo establecido en el artículo 144 de la ley 1955 de 2019, esto es, digamos, esta nueva norma sobre disolución de sociedades no operativas. Muchísimas gracias a todos por su atención. Si tienen alguna pregunta, por favor. Sí, Fabián, aquí tenemos una pregunta. La pregunta la hace Luz Dare Quiroga y nos pregunta que si los 15 días son hábiles para notificación a los acreedores y los 30 días para derecho de oposición a acreedores si son hábiles. Esos 15 días son hábiles. Y los 30 días también. Listo. Si quieren, demos un minutico si tienen más preguntas y las respondemos, que aún tenemos otro tiempo. Mientras tanto, los invitamos a nuestras próximas sesiones. Mañana vamos a hablar sobre los pagos para educación y en favor de empleados, impactos tributarios y laborales. Y el jueves tendremos un seminario live que es con costo, donde hablaremos sobre la actualización tributaria de la economía digital. Entonces, a todos los esperamos.
Otra pregunta que nos pregunta Mariana es, ¿el aviso a la DIAN se debe igual efectuar en el caso de disolación de oficio? ¿Todo bien? El decreto 1068 no establece nada sobre el particular y pues digamos que teniendo en cuenta que se trata de una actuación oficiosa iniciada por parte de la Superintendencia de Sociedades, es probable que se regule más adelante, pero pues en principio digamos para los socios o accionistas, si no estuvieron digamos dentro del proceso, pues no tiene mucho sentido que yo les exija que le den el aviso a la DIAN dentro del término, digamos, que tengo para la disolución normal. Pues digamos que estaría pendiente por desarrollar si de pronto entre la Superintendencia de Sociedades y la DIAN sacan alguna regulación al respecto en los próximos meses para determinar, digamos, cómo operaría ese aviso. Tenemos otra pregunta de Saidi Puentes que nos dice, si no se ha renovado la matrícula mercantil durante más de 3 años, si no ha llegado a notificación, ¿se debe renovar y pagar? Bueno, hay que tener en cuenta la vigencia que tiene este decreto, porque, por ejemplo, si al día de hoy no se ha realizado la renovación de la matrícula por más de 3 años, hay que tener en cuenta que la sociedad podría ser objeto de imposición de multas, de sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, con este decreto, como empieza su vigencia a partir de la promulgación y también teniendo en cuenta el periodo de transición en que la Superintendencia de Sociedades podría tener la potestad de declarar la disolución si durante el periodo 2019, 2020 y 2021 la sociedad no ha realizado la renovación de su matrícula. De lo contrario, por ejemplo, si son periodos anteriores a 2019, podría evaluarse si aplicaría la depuración de RUEs que Fabián explicó hace un momento. No sé si tiene más preguntas. Y tenemos la última pregunta, que sería, ¿este decreto aplica a las sociedades del sector salud? Bueno, hay que tener presente que entre las cosas que expusimos estaba que aplicaría para aquellas sociedades que se encuentren bajo supervisión, vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, si la sociedad se encuentra vigilada o supervisada por la Superintendencia de Salud, no sería aplicable de acuerdo con nuestro entendimiento. Pero así para terminar, tenemos una pregunta de John Moncada, que nos dice que él tuvo una sociedad en disolución, es una empresa que nunca operó, ya quieren registrar el acta de liquidación en Cámara, pero nunca presentaron declaraciones de renta ante la DIAN. ¿Cómo deben proceder? ¿Podría leerla nuevamente, por favor? Que se ponga la voz. Qué pena. Dice, John Moncada pregunta, tengo ya la sociedad en disolución, es una empresa que nunca operó. Ya queremos registrar el acta de liquidación en Cámara, pero nunca presentamos declaraciones de renta ante la DIAN. ¿Cómo debemos proceder? Bueno, hay que tener en cuenta que dentro del trámite, o sea, no sé si de pronto lo que quiere decir la persona que está realizando la pregunta es si de pronto en asamblea o en junta de socios se aprobó la disolución de la sociedad e iniciaron todos los pasos que establece la ley para realizar su debida liquidación. Porque son dos etapas o son dos etapas diferentes, porque
el trámite de liquidación inicia es con la declaratoria de disolución por parte de la Asamblea de Accionistas o de la Junta de Socios. Entonces, en caso tal de que la sociedad, de que la Asamblea o la Junta de Socios haya decidido iniciar entonces la liquidación de la sociedad, tendrían ellos que verificar si efectivamente cumplieron con todos los presupuestos que establece la ley, como por ejemplo el inventario de los pasivos sociales, cuenta final de liquidación. Sin embargo, observamos que la pregunta, o de pronto lo que está preguntando John, tiene un enfoque más tributario, lo cual estaría por fuera del expertise de Fabián y mío, debido a que nosotros somos abogados corporativos. Adicionalmente, y sin perjuicio de lo que menciona Tivisa, pues lo que debería hacer es registrar el acta en la que se aprueba la cuenta final de liquidación y posteriormente, una vez cancelada la matrícula mercantil, realizar ante la DIAN los trámites para la cancelación del RUT, y ahí es donde va a tener, digamos, el inconveniente con las declaraciones que no haya presentado. Entonces tiene que, pues, revisar, digamos, con su asesor tributario para determinar cuáles serían los pasos a seguir para obtener la cancelación del RUT. Adicionalmente, pues debe tener en cuenta que el liquidador puede ser solidariamente responsable por esas obligaciones.